Al estudiar la historia, se observa que las depresiones suelen ser crisis de deuda y liquidez, que se manejan de una forma u otra mediante la flexibilización de la política monetaria. Esta política evoluciona con el tiempo. Primero se ajustan las tasas de interés, luego se imprimen y compran activos financieros, y finalmente, en la fase en la que nos encontramos ahora, los bancos centrales imprimen grandes cantidades de dinero y compran bonos del gobierno para financiar el déficit. Este proceso permite poner dinero en manos de quienes no lo obtendrían a través del sistema financiero normal. Este tipo de alivio ha ocurrido a lo largo de la historia. Las recesiones no se prolongan indefinidamente, porque siempre, de una forma u otra, se recurre a la impresión de dinero. Aunque el valor del dinero pueda no perdurar o depreciarse, siempre se implementan medidas para reflacionar la economía. El hecho de que las tasas de interés lleguen a cero no significa que los bancos centrales no tengan más capacidad de acción. Esto se manifiesta en tres formas principales que se han repetido a lo largo de la historia. Por ejemplo, el 5 de marzo de 1933, Roosevelt anunció la desvinculación del dólar del oro para depreciarlo y proporcionar a los bancos el dinero necesario para pagar a sus depositantes. Algo similar ocurrió el 15 de agosto de 1971, cuando Nixon también rompió la relación con el oro e inició la impresión de dinero. En noviembre de 2012, Mario Draghi tomó medidas similares, y más recientemente, el 9 de abril, la Reserva Federal y el Congreso adoptaron acciones similares a las de 2008, cuando se implementó el programa TARP y se recurrió al alivio cuantitativo. Estas medidas se implementan cuando las tasas de interés llegan a cero. Ese es el tipo de flexibilización que estamos viendo actualmente. Así, la flexibilización no termina, y la crisis de liquidez y deuda se aborda mediante la impresión de dinero, lo que podría reflejarse en la disminución de las tasas de interés reales. Cuando hay un nivel bajo de inflación y las tasas de interés están en cero, esto generalmente se manifiesta en un aumento de la inflación. Aunque esto no suele ocurrir de inmediato, también puede presentarse una depreciación en relación con otros activos. Actualmente, estamos viendo cómo esa reflación se manifiesta en el dinero que la Reserva Federal y el gobierno están utilizando para comprar activos, como acciones y créditos. Esta situación también puede reflejarse en el oro o en la depreciación de la moneda, aunque no siempre es evidente cuál ocurrirá primero. Por ejemplo, en 1971, cuando se produjo una situación similar, hubo una gran caída en los precios reales de las acciones debido a la aceleración de la inflación. Sin embargo, es seguro que habrá una combinación de activos de reflación que funcionarán de manera similar a la reducción de las tasas de interés cuando éstas llegan a cero. En este entorno, muchos inversores podrían considerar que tener efectivo es seguro, pero eso es un error trágico. Es crucial pensar de manera diferente y entender que el efectivo no es una inversión segura. De hecho, puede ser la más arriesgada, porque se deprecia. Esto lleva a replantearse cómo se perciben los riesgos y cómo se construye una cartera diversificada para un entorno de flexibilización monetaria. Estas ideas no son comunes ni forman parte de la experiencia típica de inversión de los últimos años. Para comprender las lecciones de la historia y prever lo que podría suceder, es necesario estudiar periodos análogos al actual, lo que revela que el efectivo, que antes se consideraba un activo sin riesgo, puede ser el más riesgoso al perder valor. Así, uno debe reevaluar las diferentes clases de activos y ubicaciones. Al construir una cartera diversificada para un periodo de reflación, es importante considerar cómo se mide en relación con otros factores. Algo que podemos tener por seguro es que la Reserva Federal y otros bancos centrales no permitirán una implosión sin antes imprimir grandes cantidades de dinero. Sabemos cuáles son las tasas de interés y al analizar los rendimientos esperados de las diferentes clases de activos, incluyendo el capital privado, podemos tomar decisiones más informadas sobre inversiones. Incluye el capital de riesgo, entre otros, que tienen expectativas de rendimientos muy bajos. Esto significa que, si se mantienen estos activos durante los próximos 10 años, los rendimientos serán insuficientes. Es un hecho que las clases de activos están influenciadas por la política monetaria
En el pasado, cuando se bajaron las tasas de interés y se tomaron otras medidas, los precios de los activos subieron. Sin embargo, sabemos que muchas de esas acciones no podrán repetirse en el futuro, lo que podría llevar incluso a rendimientos negativos. Esto ocurre por necesidad económica, ya que hay mucha deuda y muchas obligaciones, como las pensiones, el cuidado de la salud y los seguros que no pueden financiarse adecuadamente. En respuesta, ha habido un apalancamiento de esos rendimientos debido a toda la liquidez inyectada por el Banco Central para estimular la economía en un entorno de tasas de interés nulas. Esta abundante liquidez ha elevado los precios de los activos en relación con sus rendimientos esperados, lo que significa que estos rendimientos serán bajos. Sabemos también que habrá volatilidad en este contexto. La volatilidad surge de varios factores, como las recesiones económicas, que tienen implicaciones económicas significativas, y de un nuevo escenario en la política monetaria. Este nuevo entorno significa que ya no se asigna capital de la misma manera que antes. En el pasado, los bancos centrales depositaban dinero en efectivo y los banqueros lo prestaban a instituciones o personas que podían devolverlo con un margen positivo. Hoy en día, los mercados están impulsados por las decisiones de los bancos centrales y los gobiernos de inyectar dinero, lo que genera y seguirá generando volatilidad. Esta volatilidad es parte del entorno actual. El hecho de que los rendimientos de las clases de activos serán bajos y que la política monetaria, basada en la compra de activos financieros y la impresión de dinero, influirá en esos rendimientos. Es una realidad. Esto genera una alta incertidumbre, lo que tiene implicaciones claras. Si estamos de acuerdo en que los rendimientos serán bajos y que habrá mucha volatilidad en torno a ellos, entonces podemos aceptar que esta es una realidad que debemos enfrentar. Creo que lo es. Y la pregunta es cómo abordarlo desde un punto de vista de inversión. Permíteme explicarlo de esta manera: lograr un equilibrio. Es decir, una buena diversificación es más importante que nunca, aunque esto signifique un retorno más bajo que antes. Entonces, ¿prefieres el retorno de una clase de activos específica o una cartera bien equilibrada? Cuando pienso en esto, si consideras una mezcla 60-40 de acciones y bonos, o solo acciones, lo más importante es empezar diversificando bien. Diversificación de clases de activos, de países y de monedas. Porque lo único que sabemos con certeza es que no sabemos mucho, y no es fácil prever lo que va a suceder. Por eso debemos ser humildes. Los mercados son relativamente eficientes en hacer comparaciones. Así que no es tanto que una cosa sea necesariamente mejor que otra, sino que sabemos que algunas cosas son mejores para diversificar que otras. La clave es buscar un equilibrio que ofrezca el mayor retorno posible con la menor cantidad de riesgo. Hacia adelante, podemos decir que los rendimientos excesivos serán más bajos y los premios serán menores, pero aún así es mejor tener una cartera diversificada, aunque el retorno excesivo sea menor. La diversificación proporcionará más estabilidad, porque los elementos individuales tendrán rendimientos bajos, pero su combinación hará que la cartera sea más estable. La concentración en una sola clase de activos, en un solo país o en cualquier otro elemento específico, siempre ha sido peligrosa, y lo es aún más ahora. Por ejemplo, lo que estamos viendo es reflación, con los bancos centrales imprimiendo dinero y comprando activos. Creo que seguirán haciéndolo. La cuestión es cómo se manifestará esto. ¿Impulsará los precios de las acciones? ¿Reducirá el valor del dinero? ¿O hará que suban los precios del oro? Durante el último año y medio, he revisado toda la historia, incluidos los 500 años de estudio de casos similares, para analizar las opciones disponibles. Lo que se puede aprender de esos casos ya existía en su mayoría antes de 1945, cuando comenzamos con el sistema monetario actual. Desde 1945, hemos vivido en un entorno ideal, gracias a la creación del nuevo sistema monetario basado en el dólar. Este ha sido un gran entorno, y hemos desarrollado ciertos hábitos a partir de él. Para la mayoría de los inversores, es crucial pensar en los retornos reales, aunque no todos lo hagan, ya que algunos tienen pasivos fijos. En cualquier caso, creo que casi ningún inversor tiene suficiente dinero en relación con sus necesidades, lo que puede afectar el horizonte temporal.
Pero incluso los inversores más ricos tienen que considerar sus ingresos, gastos y ahorros. Cada individuo, empresa y país tiene que evaluar si puede cubrir sus obligaciones con los ingresos que recibe o si necesitará recurrir a sus ahorros. Al observar esta situación, es evidente que muchos no podrán cumplir con sus compromisos en el tiempo que tenemos por delante. Esto significa que no se permitirá que la mayoría de las personas no reciban su dinero, por lo que se tendrá que imprimir una gran cantidad de dinero para cubrir esas obligaciones. Esta es la situación en la que se encuentra la mayor parte del mundo. Cuando pienso en invertir, quiero hacerlo en países competitivos, con inversiones en múltiples países, activos y monedas. Además, busco una reserva de valor, porque la riqueza no se destruye, sino que se traslada de una clase de activos a otra. Hay competencia entre clases de activos, países y monedas, y se debe comenzar diversificando bien, para luego identificar las fuentes de alfa y crear una mezcla bien diversificada de esas fuentes. Este ciclo que estoy observando está impulsado por tres fuerzas importantes que no había visto en mi vida, pero que han ocurrido muchas veces en la historia. Por eso necesitaba estudiarlas a lo largo de los últimos 500 años. La primera es que, cuando los gobiernos se quedan sin dinero, necesitan más del que pueden obtener, por lo que imprimen mucho dinero, lo que devalúa esa moneda. Hemos visto los mayores aumentos de deuda y creación de dinero, especialmente en la principal moneda de reserva mundial, el dólar. Aunque esto también ha sucedido con el yen, lo cual tiene un gran impacto. La segunda influencia es de naturaleza política y social, el conflicto entre la izquierda y la derecha, el populismo, que surge típicamente debido a grandes brechas de riqueza y oportunidades, como las que existen ahora en Estados Unidos. Estamos viendo un conflicto casi similar a una guerra civil, donde los representantes populistas luchan por su visión en lugar de comprometerse, creando diferencias ideológicas, económicas y políticas que se reflejan en las noticias todos los días. Por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto es un reflejo de ese tipo de conflicto, que es el mayor desde 1900 y está relacionado con las cuestiones económicas que mencioné. La tercera fuerza tiene que ver con el cambio en el orden mundial, el declive relativo de Estados Unidos y el ascenso de China y otros países como India, que han mejorado su posición. Cuando el nuevo orden mundial comenzó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores de la guerra determinaron cómo debían ir las cosas, y en ese momento, Estados Unidos era el país más rico del mundo. En 1945, Estados Unidos tenía el 80% del oro del mundo, y el oro era el dinero. Además, representaba la mitad de la economía mundial y tenía un monopolio sobre el poder militar. Era la potencia mundial dominante, por lo que la ONU está en Nueva York y el FMI y el Banco Mundial en Washington, D.C. Sin embargo, esa posición ha disminuido, y China ha surgido como una gran potencia, lo que ha generado una competencia entre grandes potencias. Históricamente, este tipo de competencia se resuelve con conflictos. Actualmente, estamos viendo 5 tipos de guerras: comercial, tecnológica, de influencia geopolítica, de capital y la posibilidad de una guerra militar. Esta confluencia de factores crea periodos difíciles, como el que estamos atravesando, similar al periodo de 1930 a 1945. Como inversor global, es crucial entender estas dinámicas para posicionarse adecuadamente. Lo más importante es no poseer activos de deuda que estén sujetos a presiones inflacionarias. Si se invierte en activos indexados a la inflación, como bonos indexados, está bien, pero es mejor evitar aquellos que perderán poder adquisitivo debido a la gran cantidad de deuda que se debe imprimir. El segundo punto clave es crear una cartera diversificada de activos. La diversificación es de suma importancia porque permite mantener un buen rendimiento sin asumir tanto riesgo. Si se seleccionan inversiones con rendimientos esperados similares, pero no correlacionadas entre sí, es posible reducir hasta un 80% del riesgo sin disminuir el retorno. Por ejemplo, en épocas de mayor inflación, los precios de las materias primas, el oro y los bienes raíces tienden a desempeñarse mejor, en detrimento de otros activos. También hay sectores del mercado de valores
que se benefician de la inflación. Es vital diversificar no solo entre clases de activos, sino también entre países. Todas las monedas actuales son monedas fiduciarias, y el dólar sigue siendo la principal moneda de reserva mundial. En un entorno de relativa depresión o prosperidad limitada, ningún país quiere ver su moneda apreciarse demasiado, por lo que tienden a imprimir dinero. Estamos en un periodo temporal de endurecimiento de la política monetaria, que probablemente durará de 6 a 12 meses. Este endurecimiento debilitará los mercados, seguido por la economía, lo que conducirá a otra ronda de flexibilización. Durante este tiempo, las tasas de interés no compensarán la inflación, por lo que seguirá siendo mejor mantener activos protegidos contra la inflación. En cuanto a las monedas, estamos acostumbrados a verlas en relación unas con otras, pero todas enfrentan este problema. Existen monedas no fiduciarias como el oro, que es un ejemplo de moneda no fiduciaria, y también las monedas digitales, que son de desarrollo reciente. Creo que hemos entrado en un periodo de varios años en el que el mundo buscará cuál es una moneda aceptable, lo que generará confusión. Estas monedas competirán entre sí, y aunque el dólar seguirá siendo importante, el yuan también ganará relevancia. Hablemos del oro. Generalmente, el oro tiene un bajo retorno. Es un activo inerte pero limitado y hermoso que actúa como dinero. A diferencia de las acciones, donde hay constante invención y productividad, el oro es muy importante de tener en ciertos momentos. En ciertos momentos, el oro puede ser simplemente un activo de deuda. Pero en tiempos de gran endeudamiento, creación de dinero, conflictos y guerras, el oro tiende a ser más valioso. Durante las guerras, incluso los países aliados dudan en prestarse dinero entre sí, porque todos están acumulando deuda. Y el temor es que si ganan la guerra, recibirán el pago en una moneda depreciada. Por eso, creo que el entorno actual es favorable para el oro y debería constituir una parte significativa, aunque no dominante, de la cartera de inversiones, quizás alrededor del 15%. Este es un porcentaje considerable en las circunstancias actuales. Además del oro, es importante diversificar la cartera con otros activos. Las criptomonedas han sido sorprendentes en este sentido. Tomemos a Bitcoin como ejemplo. Hay dos tipos de criptomonedas: aquellas con una cantidad fija como Bitcoin y otras con variabilidad como las stablecoins o Ethereum. Es impresionante que Bitcoin haya sido programado y operado durante 11 años sin ser hackeado y que siga siendo adquirido. Sin embargo, todavía presentan ciertos problemas. El valor total de Bitcoin, por ejemplo, es menor que el de Microsoft. Cuando se consideran diferentes reservas de valor, Bitcoin no es muy grande. Por cierto, el mercado del oro tampoco es tan grande. Es aproximadamente 5 veces más grande si se excluyen las reservas de los bancos centrales y la joyería. Hay desafíos con las criptomonedas. Las transacciones pueden ser rastreadas, lo que plantea problemas de privacidad. Además, pueden ser controladas, prohibidas o consideradas ilegales, especialmente en momentos en que representan una amenaza para las monedas tradicionales. No creo que las criptomonedas sean aceptadas como reservas de los bancos centrales por varias razones. Hay un dicho que dice que el oro es el único activo que puedes poseer y que no es la responsabilidad de otra persona. Es decir, lo posees directamente sin depender de pagos de terceros. En un entorno como el actual, existe el riesgo de confiscación política o de otras formas de confiscación. El oro cumple mejor con esta función, y el oro tiene la ventaja de ser algo que puedes llevar contigo y transaccionar casi en cualquier parte del mundo, porque alguien siempre estará dispuesto a comprarlo. Es igualmente aceptado en la mayoría de los lugares, y si es privado es ideal. Las criptomonedas son competidoras, pero en términos de sus cualidades, no son tan buenas competidoras como el oro. Uno de los indicadores más importantes es el costo de una persona educada, un buen indicador líder. India se destaca en este aspecto, y sus niveles de endeudamiento, en comparación con otros países, son relativamente buenos. Estos son dos indicadores importantes. Sin embargo, hay preocupaciones sobre el nivel general de educación, infraestructura, conflictos internos y la burocracia en India. A pesar de esto, se proyecta que India tendrá la tasa de crecimiento más alta de cualquier país en los próximos 10 años
debido a las ventajas mencionadas. Si continúa mejorando en estas áreas, el futuro de India se ve muy prometedor.